Bueno, va el segundo video. Decíamos entonces, frente a esta crisis asintomática y este plan bomba, el núcleo de los problemas definidos por estos sectores serían la inflación, el cepo cambiario, o sea, los controles de cambio, lo que llamaban default selectivo, es decir, todavía había algunos acreedores con los que no se había acordado, era un 7%, de los dos canjes de deuda, el 2005 y 2011, el supuesto atraso cambiario, las retenciones, obviamente siempre van a ir contra las retenciones, las declaraciones juradas anticipadas de importación, es decir, los importadores debían hacer una declaración jurada previa para obtener el permiso de importación, y el déficit creciente, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la agenda verdadera? Dice Scaletta. Básicamente, lo que se encuentra hacia el 2015 es la típica restricción cambiaria, o sea, la típica falta de dólares que nos encontrábamos en ese stop and go que vamos viendo a lo largo del tiempo. ¿A qué se debe esto? Básicamente hay una cuestión que tiene que ver con el déficit energético. En el sector energético nosotros tenemos un problema importante, las privatizaciones de los 90. Esas privatizaciones llevaron a que tanto los sectores de la energía eléctrica o gasífera como el petróleo hayan sido privatizados. Y esa privatización que iba a solucionar todos los males del mundo no lo hizo de esta manera. Estas empresas no invirtieron, sino que se fueron llevando dólares hacia sus países de origen, en el 1 a 1, porque un dólar era un peso, o sea que ellos si cobraban 100 pesos de tarifa eran 100 dólares, gran parte se iba al exterior como utilidades o como fuga. En el caso de YPF la situación llegó a ser catastrófica. Básicamente con YPF España financió sus inversiones en otros países del mundo. España no tiene petróleo, con lo cual usaba el petróleo de YPF, no exploró nuevas áreas, no desarrolló nuevos productos, y entonces se llega a un punto donde cada vez más hay que importar energía, hay que importar gas y hay que importar petróleo. Porque a esto se le contrapone que el crecimiento de la actividad económica requiere más energía. Y ahí vamos a tener el crecimiento de la industria, que es electrodependiente y gas dependiente, es decir, que necesita mucho gas y necesita mucha energía eléctrica, y esto empezó a generar una serie de conflictos, de cortes de energía. Al 2014 vamos a ver que ahí hay como un punto cúlmine en estos cortes de energía. A partir de entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de este avance progresista que se da a partir del 2011, vamos a ver también que hay una fuerte inversión en obra pública. Bueno, parte de esa obra pública va a tener que ver con cableados, con lo que al Estado le permite favorecer la distribución de la energía, y esto mejoró un poco la situación de ese 2014 tan dramático en cuanto a cortes de energía eléctrica. Años en los que se tuvieron también que poner topes al uso de la energía en las industrias, lo cual genera que se pueda producir menos, es decir, que hay como un círculo vicioso. Ese déficit energético genera entonces un déficit de cuenta corriente creciente, es decir, necesitamos sacar más dólares para comprar energía, gas y petróleo. Se llegan a acuerdos, por ejemplo, con Bolivia por el tema del gas, pero esto requiere cada vez más recursos. Y esto lleva a la decisión de reestatizar YPF, apoyado también, bueno, por los radicales que tienen en su historia ya el tema de la creación de YPF con el general Mosconi.
Entonces ahí vamos a tener un típico problema de restricción externa. Al haber menos dólares, entonces hay que empezar a regular la cantidad de dólares que se compran o que compra el público en general, lo que se va en importaciones. Siempre tenemos la contraparte de qué hacen los exportadores, si exportan todo lo que deben exportar o van pulseando en función de sus intereses económicos y políticos. Así que las respuestas van a ser estas. Ahora, esas respuestas son de largo plazo, no se resuelven las cosas de un año para el otro. Y en este contexto de un cambio electoral, va a ser importante esto, va a pesar fuertemente. Por el otro lado, vamos a ver que también a partir del 2014 se da una serie de fallos insólitos del juez Griesa, el juez con sede en Nueva York, que entendía en el tema de los fondos buitres, de aquellos que no habían entrado al canje de deuda y que presionaban. Bueno, va a haber una serie de fallos, algunos recordarán cuando se quería embargar la fragata Libertad, este tipo de fallos que van poniendo cada vez más dificultad y sobre lo que se va montando esa oposición interna, medios de comunicación, economistas profesionales, oposición política, etc. Si a todo esto sumamos que nuestro socio comercial mayoritario, Dilma Rousseff en Brasil, en lugar de ir por una radicalización progresista frente a las dificultades, lo que hace es imponer medidas más ortodoxas. Vamos a ver que Brasil va a empezar con un crecimiento económico mucho menor, que es nuestro socio mayoritario, va a empezar con crisis económicas. También explica la falta de apoyo que tuvo Dilma Rousseff al momento del impeachment y la despedida de Cristina Fernández con una plaza llena, es decir, el apoyo de gran parte de la población, porque en lugar de hacer el típico ajuste ante las dificultades, lo que hizo fue proponer políticas proactivas, anticíclicas, digamos, para salir de la situación. Ahora bien, lo que plantea el autor es que hacia el debate del 2015, el debate entre los dos candidatos electorales, Scioli y Macri, no queda tan claro qué era lo que estaba en juego, porque ambos candidatos terminan teniendo algunas bases de consenso. Bueno, algo hay que hacer con los subsidios a la energía eléctrica, a las tarifas, digamos, algo hay que hacer con el cepo y algo hay que hacer con el tema de los fondos buitres. Ese algo hay que hacer seguramente hubiera sido con distintas visiones, pero se desdibuja. Y lo que no queda claro es que había mucho más en juego en ese 2015 que la alternancia en el poder de un gobierno, de un signo político y de otro. Esto es básicamente lo que nos plantea Scaletta. El texto de Paula Canelo tiene que ver con un análisis que ella y Ana Castellani hicieron muy al inicio del gobierno de Cambiemos, donde estudiaron la composición del gabinete del gobierno de Cambiemos y cómo aparecen en escena por primera vez en nuestra historia CEOs, es decir, las cabezas de grandes grupos económicos, en muchos casos transnacionales. Cómo esta idea de la meritocracia que se trata de imponer, es decir, bueno, no, la política no sirve, lo que sirve es aquellos que son exitosos porque han llegado a los puestos más altos en empresas de primera línea. Y entonces, como ministro de Energía, ubicamos a Aranguren, caso paradigmático, por eso lo nombro, que fue el
CEO de Shell durante muchos años. Suponiendo hacia el afuera, obviamente en el discurso, que esto implicaría una conducción racional, eficiente, no teñida por la rosca política o por el no saber del tema, etcétera, sino que aquellos más capacitados estarían en los puestos clave. Con el diario del lunes vemos que vamos a tener infinidad de conflictos de intereses, lo que se conoce como puerta giratoria, es decir, personas que están en el ámbito privado van al ámbito público y vuelven al ámbito privado, por eso se llama puerta giratoria, es decir, que del ámbito privado van al ámbito público, donde llevan adelante políticas que favorecen a esas empresas a las cuales pertenecían, y vuelven luego al ámbito privado con un activo muy importante, que es el saber lo que ocurre en la cosa pública, es decir, el saber desde adentro, para tener mucha más chance de lobby. Vamos a ver que en todos los ministerios importantes, en todos los puestos clave, vamos a encontrar personas que están de los dos lados del mostrador. Por ejemplo, la Secretaría de Comercio en manos de Brown, que son los dueños de uno de los supermercados más importantes del país, que abarca toda la Patagonia, la Anónima. Entonces, están de los dos lados. ¿Cómo voy a controlar al sector comercial más concentrado si yo soy parte del sector comercial más concentrado? ¿Cómo voy a controlar el sector energético si yo soy parte de una de las empresas más importantes? Para la cual hago negocios, como la importación de petróleo a través de Shell, mucho más caro que si se hubiera hecho por otros medios, o rompiendo contratos que se tenían con Bolivia, por ejemplo, para el gas. ¿Cómo voy a controlar el mercado de medicamentos si el dueño de Pharmacity es parte de mi gabinete? Es decir, vamos a encontrar en todos los órdenes esta ceocracia, estos puestos ocupados por CEOs. De ese texto les hago un PowerPoint. En realidad no les hago un PowerPoint, miento. Me estoy tomando cosas que no corresponden. Es un Power hecho por las autoras, que como soy amiga de ellas, me lo han pasado en su momento. Así que les voy a pasar ese PowerPoint para que vean el estudio que hicieron en ese momento. La próxima clase, si bien no tenemos un texto más que ingrese, vamos a hacer algunas referencias a algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Cambiemos, ya habiendo culminado ese gobierno, algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios culturales, los cambios en el tema de seguridad, etc. Así que bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver esta semana, ya llegando al final de nuestro cuatrimestre. Así que los espero el viernes para que podamos plantear todas las dudas, todas las cuestiones que querramos comentar al respecto de una historia que ya nos toca de cerca. Bueno, los despido a todos.